Pues bueno, vamos a darle continuidad todavía al programa científico. Me invito al doctor Juan Carlos Vélez a que nos acompañe. Ya el día de ayer estuvo con nosotros el doctor. Ya el día de ayer tuvimos el honor de contar con la participación del doctor Vélez en la primera charla. Para los que no estuvieron en el día de ayer, quiero dar un resumen de su trayectoria. Es egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es profesor de medicina de la Universidad de Queensland, jefe del departamento de nefrología de todo el sistema de salud de Ochsner Health en Nueva Orleans, miembro del comité educativo de la Sociedad Americana de Nefrología, investigador en el área de aplicación clínica de la microscopía en sedimento urinario y otros temas como el síndrome hepatorrenal, trastornos electrolíticos y enfermedades glomerulares, entre otros. Cuenta con 127 artículos indexados en PubMed, 6.500 citaciones, 250 resúmenes y una contribución con capítulos en 12 libros de textos. Entonces, quien de alguna manera no haya participado el día de ayer con el doctor Vélez, sabrán que es un gran profesional, un excelente nefrólogo y tiene una trayectoria muy amplia, y él en esta ocasión va a hablar del ámbito del laboratorio clínico y nos va a hablar de cilindros baculares y otros cilindros que son poco usuales. Entonces, recibamos al doctor Vélez con un fuerte aplauso. Gracias, Enrique. El día de ayer tuve la oportunidad de presentar la revisión general de la cilindruria más común, ¿no? Hialinos, granulosos oscuros, cereos, eritrocelulares, etc. En esta presentación vamos a discutir cilindros más inusuales, pero ustedes podrían encontrarlos en su práctica, y básicamente con la tónica de la presentación de Fiorella, que también presentó algo relativamente inusual. Entonces, estamos en la misma temática. Comenzamos con un caso. Este es un paciente con enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2, hipertensión, que tiene una visita de rutina en consultorio. Es 61 años, tiene una lista larga de medicinas que puede ser ahí. Importante resaltar que pantoprazol y hidralazina pueden causar problemas en el riñón, y eso es importante para el nefrólogo. La presión arterial un poquito elevada, edema de miembros inferiores. Examen laboratorio reveló una creatinina de 3.6 con una tasa de filtración glomerular de 18 mililitros por minuto. Cabe resaltar que 6 meses anteriores la creatinina estaba en 2.4 y 12 meses 2.2. Entonces vemos que la función renal se está deteriorando a lo largo de un año, y eso es una preocupación para el médico tratante. El examen de orina muestra 6 a 10 eritrocitos, 8 leucocitos, 3 proteína, 5.8 gramos por gramo. Y la proteinuria previamente estaba entre 2.7 a 3.1, o sea, un empeoramiento en la proteinuria, empeoramiento de la función renal. Entonces, el nefrólogo en esta consulta está un poco preocupado. Esto es algo que podría desarrollar falla renal terminal. La impresión diagnóstica en este caso incluye las siguientes posibilidades. Es una falla renal aguda que está sobrepuesta a una falla renal crónica, y eso puede ser, por ejemplo, si el paciente está tomando allopurinol, eso puede causar, o el inhibidor de la bomba de protones, en este caso pantoprazol. Tanto allopurinol como pantoprazol pueden causar nefritis intersticial aguda, es decir, una falla renal nueva que se está añadiendo a la falla renal crónica que ya tenía ese paciente por diabetes. Otra posibilidad es que la hidralazina esté desarrollando un caso de vasculitis que puede estar afectando el riñón. En estas dos posibilidades, el nefrólogo a veces decide hacer una biopsia renal. Y recuerden que la biopsia renal es un proceso invasivo. Hay que poner una aguja en el riñón va a sangrar. No es una decisión que la tomamos se tiene que tomar con mucha cautela. La otra posibilidad es que simplemente este riñón esté empeorando porque la nefropatía diabética está avanzando, ¿ok? Entonces, en este caso, se revisó el sedimento urinario con la idea de tener una idea más clara. ¿Tengo que biopsiar a este paciente o simplemente tengo que asumir que está empeorando la nefropatía diabética? En este caso, el sedimento fue revisado con la tinción SM y vemos estos cilindros con una característica muy particular. Si ustedes ven con cuidado, son vesículas de varios diámetros, no todos son redondos, algunos son ovaladas,
que tienen la apariencia de unas vacuolas dentro de células. Acá tenemos otros cilindros en el mismo paciente que contienen estas vesículas o partículas de distintos diámetros y formas ovaladas de aspecto vacuolar. Inmediatamente buscamos literatura. El primer y único reporte en la literatura que está indexado en PubMed es del año 2021 de Carlos Martínez Figueroa. Estuvo ayer Carlos con nosotros, no lo veo hoy día. ¿Dónde está Carlos? Ahí viene. Ahí viene. Está llegando Carlos. Carlos, químico, biólogo farmacéutico de la Ciudad de México, justo llegó la estrella de la tarde. Y este reporte es fundamentalmente interesante. Un paciente en diálisis peritoneal. Este es un paciente que está en falla renal crónica. Estos pacientes orinan un poco, pero este paciente tuvo una muestra de orina con sospecha de infección urinaria. Y Carlos detectó estos cilindros inusuales y los reportó, los llamó cilindro desnaturalizado vacuolar. En su artículo, la única referencia que él tenía era una guía japonesa. No se sabía nada de estos cilindros y ese fue el primer reporte de un caso aislado. Mucho mérito de Carlos haber encontrado esto en un paciente en el cual el riñón ya no funciona y el nefrólogo no está interesado en actividad renal, siendo que fue un hallazgo incidental por una infección urinaria. Ahora, le quiero recalcar que cuando el epitelio tubular del riñón está dañado en pacientes que tienen proteinuria grosera, las células responden con una generación de vacuolas. Entonces quiero que vayan pensando qué es lo que podría originar estos cilindros vacuolares. Nosotros encontramos estos cilindros, el caso que les presenté no es el primer caso. Ya habíamos encontrado estos cilindros que vemos aquí con ese aspecto muy característico de las vacuolas. Y utilizando la plataforma de educación media de en esa época se llamaba Twitter, compartimos imágenes y como ven en esa figura pudimos desarrollar una colaboración multicontinental, incluyendo Ana Paula Franz, que nos está también acompañando aquí con Carlos. Los dos eran coautores de este manuscrito. Y básicamente comenzamos a juntar data. Compartan las imágenes, compartan la historia clínica y en base a eso pudimos publicar el primer reporte formal de esos cilindros vacuolares que hasta el día de hoy no están incluidos en libros de texto. 46 pacientes fueron incluidos en esta cohorte, edad promedio 64 años. El 65% de esos pacientes tienen enfermedad renal crónica avanzada, estadio 4 o 5, la creatinina promedio de 3.1. El 98% de estos pacientes, proteína 2 o 3 cruces en la tira reactiva y un promedio de proteína creatinina de 6.1 gramos de proteinuria por gramo de creatinina. Este es un fenotipo muy claro que estamos hablando de pacientes con proteinurias severas en enfermedad renal crónica. Como ven ahí. Acá vamos a compartir algunas imágenes adicionales. La imagen superior izquierda es una imagen a campo brillante sin tinción, que también se puede detectar estos cilindros sin tinción, pero yo prefiero revisarlos con tinción SM, como ven ahí. En campo oscuro también se puede visualizar en la figura inferior izquierda, y en contraste fase también se pueden visualizar. Es decir, no hay excusa para no encontrarlos. En todas las modalidades, las vacuolas o estas vesículas resaltan y se pueden visualizar con mucha facilidad. Es importante no confundir estos síndromes vacuolares con otros cilindros. Por ejemplo, un cilindro graso o un cilindro lipídico tiene esta característica cruz de Malta, como ven ahí en la imagen superior, en campo brillante y en luz polarizada. Sin embargo, el cilindro vacuolar no genera cruz de Malta. Esa cruz de Malta que ustedes ven en la parte inferior de esa imagen vacuolar polarizada corresponde a una gota de grasa dentro del cilindro vacuolar. Y eso nos sorprende porque recuerden que estos pacientes tienen proteinuria significativa, es decir, puede coexistir la presencia de gota de grasa con una vacuola. Tampoco podemos confundirlos con cilindros eritrocitarios. Como ven en la figura superior derecha, es un cilindro eritrocitario, donde los eritrocitos tienen un diámetro generalmente similar, muy redondos. Sin embargo, el cilindro vacuolar de la parte inferior, ven ahí que el diámetro es variable, son más ovalados y no tienen la misma morfología.
Estas dos imágenes son a 1000x. Las imágenes que les estoy mostrando es importante, que son a 1000x. Yo insisto que, claro, en una situación de laboratorio masivo es difícil incorporar en forma sistemática inspeccionar el sedimento a 100x, pero es algo, por ejemplo, en situaciones en las cuales quieran revisar y confirmar un hallazgo, usar el aceite de inmersión. Poco más de información clínica de esta cohorte. En la imagen superior izquierda, otro cilindro vacuolar sin tinción a campo brillante y uno con tinción a campo brillante, como ven ahí en la parte inferior. Lo importante es que en 26 de estos 46 pacientes tuvimos biopsia renal, hallazgos histopatológicos para confirmar y determinar si existe algún tipo de enfermedad específica que se asocia a estos cilindros, y la respuesta es no. Como ven acá, la patología es muy variable, es decir, no es específica de una enfermedad en particular, simplemente refleja la presencia de una glomerulopatía severa y avanzada, que puede ser diabética, puede ser una podosopatía como la glomerulosclerosis segmentaria y focal, o glomerulonefritis proliferativas, microangiopatía trombótica, nefropatía por ejea, etc. Es muy variable. Ven ahí los promedios de glomérulos obsoletos 22%, el promedio de fibrosis tubular 30%. Y en la gráfica que tenemos en el lado derecho, el promedio de proteinuria de los 16 pacientes con biopsia con cilindros vacuolares fue de 10.2 gramos, comparado con una cohorte control de pacientes con proteinuria, enfermedad glomerular, pero sin cilindros vacuolares de 2.4. Es decir, apunta a que estos casos son más severos que una glomerulopatía proteinúrica sin la presencia de cilindros vacuolares. Acá solamente para compartir unas imágenes representativas de un caso con una fibrosis tubular y atrofia tubulointersticial severa en este paciente que tuvo esos cilindros. Acá vemos imágenes histológicas del riñón, la tinción de plata, lo que es negro es fibrosis. Ven esa imagen superior media de un glomérulo completamente esclerótico y ya dañado en forma irreversible. Acá vemos borramiento de los podocitos y engrosamiento de la duplicación de la membrana basal glomerular, también indica daño severo. Y acá un paciente que tenía nefropatía diabética, es decir, la patología es diversa y significativa. Ahora, ¿cuál es la composición de estos cilindros? Es una pregunta que no la sabemos aún. Tratamos de determinar si esto corresponde a grasa. Recuerden que estos vacuolas no generan cruz de Malta, por lo tanto no estamos hablando de colesterol HDL clásico que genera ese tipo de señal. Utilizando la tinción de Sudán 3, uno de los coautores del manuscrito, Jay Seltzer, presentó estas imágenes superiores, donde el cual aplicó y grabó un video de la aplicación de Sudán 3, y como ven en la imagen C, no hubo ninguna captación de Sudán 3. Es decir, estas vesículas aparentemente son acuosas, no lipídicas, o son de un lípido que no se tiñe con Sudán 3. En la imagen inferior, generada por Ana Paula Franz, vemos que sí existe tinción Sudán 3, pero característicamente está por fuera de la vesícula, no dentro. Entonces, no nos ha generado mucha claridad, pero aparentemente no es una composición clásica lipídica, puede ser lípidos atípicos o simplemente contenido acuoso. Ahora, ¿de dónde provienen estas vacuolas? Tampoco lo sabemos, estamos investigándolo, pero no tenemos todavía ninguna data para compartir el día de hoy. Pero es importante revisar la literatura. Del año 91, el doctor Graver publicó estas células de la orina, que se le llamó células de burbuja, en el sedimento urinario, unas células características. También las revisó, tomó fotografías de microscopía electrónica. Como ven, esas células están cargadísimas de vacuolas y las llamó células de burbuja, que son células tubulares renales con una característica viabilidad, y las asoció a pacientes con daño tubular severo, con proteinuria. Entonces, cuando una célula está estresada, está dañada, tiene la tendencia a formar vacuolas. Entonces uno sospecha, de repente estas vacuolas son residuos de células tubulares y epiteliales que se han desintegrado. Es una hipótesis. Y para apoyar esta hipótesis, les muestro en la imagen superior media un cilindro con células tubulares y epiteliales que, como ven ahí, las células epiteliales renales están vacuoladas. Entonces, hay un precedente que encontramos a veces células epiteliales con estas vacuolas.
Ve en la imagen inferior una célula tubular epitelial renal con muchas vacuolas y otras imágenes adicionales en la parte derecha de este slide, donde también vemos muchas células tubulares epiteliales vacuoladas. Entonces existe esa posibilidad. Tal vez la proteinuria genera que las células tubulares reabsorban esta proteína filtrada, desarrollen estrés celular y generen estas vacuolas. Es una posibilidad. Ahora, podría, porque como la patología se asocia a glomerulopatías y muchas enfermedades con proteinuria y daño a los podocitos, ¿podría ser estas vacuolas originadas en el podocito? Es una hipótesis, no sabemos. Recuerden que en un glomérulo, que es la unidad funcional de filtración renal, está formado por estos podocitos que abrazan como un pulpo al capilar glomerular. Esta imagen es de un podocito normal en microscopía electrónica. Estos podocitos tienen esos procesos característicos o los pies del podocito, donde uno puede distinguir cada uno de ellos sin borramiento. Sin embargo, cuando el podocito está dañado y con injuria, se pierden esos pies en un proceso de borramiento, los procesos podocitarios, ya no se distinguen, desarrollan esas microbiosidades y muchísimas vacuolas. Ahora, el tema de podocituria, hay laboratorios donde reportan, podría ser podocituria, no lo sabemos tampoco, pero es otra hipótesis que la estamos evaluando en este momento. ¿Qué sucedió con este paciente? En este paciente, al no encontrar, por ejemplo, cilindros eritrocitarios o acantocitos, la sospecha que teníamos para una vasculitis tipo ANCA por hidralacina, la sospecha fue eliminada. No había necesidad de suspender ese medicamento. No encontramos ninguna evidencia de leucocituria o una causa de sospechar una nefritis intersticial aguda. Tampoco se tuvo que suspender el pantoprazol allopurinol. Es decir, es importante no suspender medicinas que el paciente las necesita. No se programó la biopsia renal porque se concluyó que este paciente está desarrollando simplemente una progresión de su enfermedad renal. Es mala noticia para el paciente, pero se evitó desarrollar procedimientos invasivos que podrían ser asociados a complicaciones. Es decir, fue importante para el manejo de este paciente. Los siguientes casos que le voy a presentar son realmente casos en los cuales no tenemos una base de datos como la que les he presentado vaculares. Simplemente se me pidió que comparta nuestra experiencia en cilindros de contenedores de fibrina. Es una revisión básicamente pictorial e imágenes y esperemos que con el tiempo podamos tener un estudio más formal. Este es un paciente de 44 años que presenta con fiebre y debilidad, visita la emergencia, había tenido un reemplazo cardíaco valvular 3 años antes de la presentación, solamente tomaba aspirina amiodarona, un poco hipertenso, tenía fiebre, un soplo sistólico, esplenomegalia, edema de miembros inferiores. Ahora, un médico que está viendo un paciente con una válvula cardíaca, con fiebre, con un soplo sistólico, con esplenomegalia, ya tiene que estar sospechando la posibilidad de una infección de esa válvula, es decir, una endocarditis bacteriana. El examen de sangre muestra una creatinina 3.0, que podría relacionarse a una glomerulonefritis asociada a endocarditis también. La creatinina estaba normal 6 meses antes de ese examen. El examen de orina mostró mucha actividad con eritrocitos, leucocitos y proteína, como ven ahí. Y la impresión diagnóstica antes de mirar el sedimento ya estaba en glomerulonefritis asociada a endocarditis. Y este fue el sedimento que se encontró este paciente. En la imagen a la izquierda ven un cilindro con eritrocitos que aún mantienen cierto citoplasma, por eso los ven amarillos. Y alrededor de esos eritrocitos ven una matriz irregular. No es la matriz, digamos, lisa o homogénea de un cilindro hialino, un cilindro serio. Tampoco es una matriz que la podríamos caracterizar como granulosa, como un cilindro granulosa. Y recuerden que los cilindros, nosotros revisamos el slide en una situación dimensional, ¿no? Solamente vemos una imagen dimensional y la muestra de orina es una gota que está preparada entre el slide y el portaobjetos y el cubreobjetos. Es una lámina alrededor de 50 micras, muy delgada, pero es bastante gruesa en el sentido que es importante manejar y revisar el cilindro a lo largo de todo su espesor, ¿no? Utilizando el microscopio correctamente.
Y como ven aquí, al rotar calibrar el espesor de este cilindro, vemos que la matriz tiene un aspecto característico fibrinoso o de fibras. Y eso fue lo que se conoce como cilindro fibrinoso. Este paciente fue biopsiado y se le encontró una glomerulonefritis pausoinmune crescéntica necrotizante asociada a endocarditis por enterococo, una falla renal, un daño renal muy significativo. Acá tenemos unos ejemplos. En la imagen superior izquierda una imagen de un glomérulo completamente normal y en la imagen inferior un glomérulo con una lesión crescéntica necrotizante para que visualicen el nivel del daño de este riñón. Y en la imagen central, nuevamente, cilindros eritrocitarios con los eritrocitos manteniendo aún su citoplasma y con una matriz claramente mostrando... Excelente, gracias. Ahora sí. Podemos ver un aspecto filamentoso o fibrinoso de la matriz de estos cilindros. Este paciente es el mismo que hemos presentado. Otros casos les voy a compartir. Es un paciente con una glomerulonefritis también pausoinmune crescéntica necrotizante, también asociada a endocarditis, pero en este caso asociado a Bartonella. Es una bacteria que se puede adquirir en gatos portadores. Y ven aquí en este cilindro no vemos muchas células, pero vemos una matriz claramente filamentosa, fibrinosa, que es lo que se conoce como cilindro fibrinoso. Acá tenemos otro ejemplo de este mismo paciente. En la imagen izquierda vemos, tal vez se ve mejor en la pantalla chica acá, cómo vemos esos neutrófilos dentro del cilindro y la matriz mostrando ese aspecto fibrinoso. Y en la imagen derecha otro cilindro eritrocitario con una matriz fibrinosa. Es decir, el común denominador es estos cilindros fibrinosos o están acelulares o tienen presencia de tanto eritrocitos como leucocitos dentro del cilindro. Este es un paciente con nefropatía por IgA crescéntica y proliferativa. Nuevamente vemos imágenes de las células y alrededor la matriz claramente fibrinosa. En campo oscuro es muy llamativo porque el campo oscuro genera que esa matriz te adorne un tono azulado, lo cual no sucede, por ejemplo, con un cilindro granuloso o una matriz granulosa. Una matriz seria tampoco se ve azulada, se ve más transparente. Entonces, el campo oscuro en este caso nos ayuda a confirmar la sospecha de una matriz fibrinosa. Ahora, para el nefrólogo es importante resaltar que no todos estos pacientes terminan teniendo una glomerulonefritis crescéntica proliferativa. En estos casos, este es un paciente que diagnosticamos con glomerulopatía colapsante asociada a COVID-19. Es una glomerulopatía asociada a una mutación genética APOL1 que es característica en pacientes de raza africana. En el Caribe, en países como Perú, Colombia, Ecuador, Brasil se diagnostica. Es decir, esta es una patología distinta, ¿ok? Entonces, eso genera la pregunta de dónde viene esta característica matriz. No lo sabemos, podría ser ruptura. Si un daño severo genera ruptura de la membrana basal glomerular y fibrina atraviesa el glomérulo, se deposita en el cilindro, no lo sabemos. Y acá tenemos otro ejemplo, glomerulonefritis pausoinmune crescéntica necrotizante, otro caso de endocarditis causada por estreptococo. Ahora, les estoy mostrando, compartiendo los casos que hemos tenido. No estoy diciendo que es específico de endocarditis, pero aparentemente sí es de lo más común que encontramos nosotros en nuestra práctica. Acá tenemos otros ejemplos, cilindros de fibrina con eritrocitos, el cilindro grande de la izquierda característico, fibrinoso, sin ninguna célula característica. Y siempre en pacientes con enfermedades glomerares. Y finalmente este cilindro con un aspecto contorneado, realmente parece ser sacado del túbulo per se, donde vemos que la matriz tiene un aspecto filamentoso fibrinoso, otro paciente con glomerulonefritis asociada a endocarditis. Y nuevamente les quería mostrar cómo el campo oscuro genera que esta matriz de fibrina adopte un color azulado. Y este es un paciente con en lugar de ser eritrocitos, las células predominantes son leucocitos, y vemos también ahí la matriz de fibrina. Este es un paciente con glomerulonefritis pausoinmune crescéntica necrotizante asociada a ANCA. Lo que le quiero mostrar aquí es que la imagen izquierda es un cilindro evaluado solamente a 4X. La segunda imagen, la imagen inferior, ya vemos el cilindro a 10X.
Esa imagen a veces se le conoce como cilindroide, no como cilindro, ¿no? Ya veo que bastantes me están moviendo la cabeza poniéndose de acuerdo. Y estos cilindroides, a veces uno lo piensa que es un filamento de mucina, y es importante revisarlos a mayor aumento porque vemos ahí claramente que estos cilindroides realmente son cilindros, contienen eritrocitos y la matriz muy característica de ese aspecto fibrinoso. Y bueno, un paciente lúpico también hemos encontrado estos cilindros característicos de matriz de fibrina. Ahora, la literatura en este terreno es muy escasa. Ningún trabajo formal hemos encontrado indexado a PubMed. Este es un reporte que uno de nuestros colegas, Jay Seltzer, publicó en esta portal web que se llama renalfellow.org, donde hizo un resumen donde describe básicamente que estos cilindros pueden ser asociados a ruptura de la membrana basal glomerular. Mucha especulación en este artículo, no hay ninguna citación, ¿okay? Pero es la experiencia de Jay, que es un microscopista con mucha experiencia en este terreno de la glomerulonefritis. Y esta es la otra referencia que hemos encontrado, que me la proporcionó Carlos Martínez, de la guía japonesa del año 2023, donde reportan estos cilindros usando medicina artificial. Pudimos traducir el japonés al español al inglés. Y básicamente describen que estos cilindros son asociados a membrana basal glomerular que está rota, glomerulopatía diabética, enfermedad renal. Bien genérico el comentario, sin ninguna citación tampoco. Entonces, eso es algo que tenemos que estudiarlo en forma formal. Estamos en proceso de almacenar datos y podríamos tener una correlación clínica. Yo diría que el día de hoy me parece que es importante que en el reporte del laboratorio simplemente ponga un comentario que la matriz de tal cilindro se observa de aspecto fibrinoso, y eso me parece que es una información que podría tener utilidad clínica. Siguiente caso es un paciente de 53 años con cirrosis con una creatinina basal de 1.1. Ingresa al hospital por dolor abdominal, incremento de ascitis, es decir, incremento en el diámetro abdominal por acumulación de líquido acítico. El paciente fue diagnosticado con una infección del tracto urinario dentro de esa hospitalización. A los 3 días el paciente está mejor, el riñón está bien, se lo da de alta a la casa con diuréticos para la hinchazón y con antibióticos para la infección enterorenal. Le dije, vaya, que sigan sus éxitos, está usted bien, listo para la casa. A los 7 días regresa para un chequeo, les piden exámenes de laboratorio y la creatinina se disparó a 4.7. En 4 días, sin ninguna... El paciente se sentía completamente normal. Inmediatamente el médico primario entra en estado de pánico y readmite al paciente al hospital. La presión estaba normal, la ascitis estaba básicamente como la dejaron en el hospital, el edema también, nada había cambiado. El examen de orina básicamente no proporcionó mucha información, no había eritrocitos, leucocitos, proteinuria. El sodio urinario 20, la fracción de excreción de sodio 0.6%. Realmente no había una información que el clínico puede decir, ok, ajá, ya entiendo lo que está pasando. Siguiente paso, microscopía del sedimento urinario. Y eso fue lo que se encontró. A primera vista parece ser un cilindro granuloso oscuro. Ok, entonces de repente este paciente ha hecho un daño tubular agudo por algún motivo. Veremos qué podríamos hacer si en forma sistemática le aplicamos luz polarizada a este cilindro. Este es un cristal de ciprofloxacina. No era un cilindro granuloso oscuro. En el mismo paciente encontramos este cilindro con una característica de tener una inclusión oscura muy atípica. No sabíamos lo que es. Le aplicamos la luz polarizada y vemos que se trata de un cristal engravado dentro del cilindro. Cuando observamos eso por primera vez, el paciente había sido de alta con ciprofloxacina. Es lo único que había cambiado. Los diuréticos ya los tomaba. Entonces la sospecha del médico es, esto tendría que ser ciprofloxacina. El siguiente paso es buscar qué hay en la literatura. ¿Alguien ha publicado estos cilindros? Más imágenes de otros casos que hemos encontrado más adelante. En la imagen superior izquierda ven un cilindro que contiene esos cristales.
En la imagen del costado están de luz polarizada. Vemos claramente que esos cristales están dentro de un cilindro. En la imagen inferior vemos los cristales que no están dentro de un cilindro. Es decir, estos cristales de ciprofloxacina pueden ser encontrados tanto dentro de un cilindro o fuera de un cilindro. Es importante la luz polarizada para poder detectarlos, como ven aquí. ¿Qué tenemos en la literatura? 3 casos que voy a compartir. El primer caso, un paciente con falla renal aguda que fue tratado con ciprofloxacina. Reportaron esa imagen de ese cilindro. Lamentablemente no mostraron luz polarizada. El año 2015 en Estados Unidos. La imagen central es un caso en Sedlacek, el año 2006, un cilindro muy similar a que le mostré en la imagen anterior, tanto con luz polarizada como sin polarización. Y por supuesto que nuevamente el doctor Fogassi nos da una contribución fundamental. En este caso, él comparte una imagen de contraste de fase y en luz polarizada. Entonces, revisamos estas imágenes y definitivamente las imágenes que habíamos obtenido nosotros tienen una característica muy similar que nos incrementó la sospecha de ser cristales de ciprofloxacina. Ahora, es interesante, este reporte de Islandia indicó que el pH urinario tenía a ser alcalino, que cuando los pacientes que tienen, cuando la orina fue sometida a un pH acídico, los cristales no se observan. Y eso uno lo lee en muchos reportes, que de repente uno tiene que tener un pH de 6, 7, 8 para ver estos cristales. Sin embargo, no es eso lo que hemos encontrado. Acá le estoy encontrando, estos son casos que hemos encontrado en nuestro hospital, y en todos los casos el pH urinario es de 5.0. Es decir, yo pienso que en este momento no podemos establecer que existe un pH específico. Este cilindro, claramente vemos un cilindro con un cristal, básicamente toda la polarización observada aquí, muy similar al reporte de Sedlacek, ¿no? Les voy a mostrar nuevamente para que vean la imagen central aquí, el reporte de Sedlacek y el reporte nuestro muy similar, muy similar. Y eso es importante. Acá tenemos otro paciente. La imagen inferior es un cilindro granuloso. Como ven ahí, no polariza. Sin embargo, esas estructuras superiores sí polarizan, es de ciprofloxacina. Y nuevamente, esta es una muestra de un paciente que en esta muestra le aplicamos la tinción de SM y ven el cilindro con esa inclusión dentro del cilindro y con luz polarizada vemos la característica que vemos en esa imagen inferior derecha. Este es un reporte que uno de nuestros residentes presentó el año 2023. Les pido disculpas que está en inglés, se fue copiado de un póster. En ese momento teníamos ya 6 casos, hasta el día de hoy tenemos 9 casos. Estamos esperando el 10º para mandar una publicación y tenemos también que demostrar que esos cilindros son de ciprofloxacina. Estamos en proceso de hacer análisis de algunas muestras, pero realmente tenemos la certeza que va a ser así. Acá vemos que también a veces estos cristales tienen una apariencia estrellada o de sol, es decir, la morfología de estos cristales es muy pleiotrópica, muchas distintas morfologías. El único reporte que hemos encontrado en el cual estos cilindros fueron analizados y caracterizados fue en un paciente que se le encontró cilindros en la orina y se le encontró en tejido, en un paciente que se hizo biopsia renal y como ven aquí, se hizo una identificación de la sal de ciprofloxacina confirmada por microscopía infrarroja. Nosotros estamos tratando de medirlo con espectrometría de masa. Y a veces también existen cristales de monohidrato de oxalato de calcio. Puede existir. Este es un cilindro nuestro. En la parte inferior vemos cristales de ciprofloxacina y en la parte superior del mismo cilindro hay un cristal de monohidrato de oxalato de calcio. Es decir, ustedes pueden encontrar coexistencia de cristales, y eso no es algo inusual y no debe de disminuir la sospecha de cilindros de ciprofloxacina. Es importante, el clínico a veces tiene, si encuentra el cilindro en la orina, le da una biopsia renal y la expectativa es que le vamos a encontrar el cilindro en el tejido renal también. Sin embargo, la literatura no es muy convincente. Por ejemplo, este reporte publicado en 2007, los autores presentaron como que eran cilindros de ciprofloxacina y la verdad que a mí no me queda ninguna certeza. Esto podría ser simplemente oxalato de calcio,
pero lo publicaron de esa manera. Es importante ser crítico. Uno lee una publicación y no tomar esa publicación como la última palabra. Es importante mirarla con ojos críticos. Este es otro reporte del año 2017 que el autor presenta este cristal como cristal de ciprofloxacina. Y finalmente este reporte donde la cantidad de luz es tan alta que uno no puede apreciar. Es decir, no tenemos reportes en la literatura tan convincentes aún. En uno de los pacientes que nosotros biopsiamos no le encontramos cristales de ciprofloxacina. Es posible que los cristales de ciprofloxacina no toleren el procesamiento del tejido y se desaparezcan. Yo no tomo estos reportes como finales. ¿Ok? El siguiente, vamos a discutir brevemente cilindros con otros cristales. Obviamente el cristal de ciprofloxacina es el que se querido compartir porque es el más común en nuestra práctica en los últimos 6-7 años y el que ha tenido mucho más relevancia clínica. Como les mostré en esta imagen del trabajo de nuestro residente, les voy a repetir rápidamente. En rojo es la cantidad de días que los pacientes estuvieron tomando ciprofloxacina y en azul los días que tuvo falla renal aguda y cuando le miramos la orina. Es decir, existe una relación muy directa. Generalmente los pacientes han tomado 3, 4, 5, 6 días de ciprofloxacina y la creatinina sube, se le para el medicamento y el paciente se recupera, ¿no? Es una historia bastante repetitiva y convincente de que es una causa de falla renal aguda. Otros cilindros, obviamente los cilindros de oxalato de calcio son tal vez los cilindros más comunes. Los cilindros con cristales más comunes son con oxalato de calcio. Acá vemos con luz polarizada. Y acá vemos otro caso de un cilindro serio con cilindros con cristales de oxalato de calcio. En ese caso particular, la biopsia mostró presencia de esos cristales dentro del riñón. Es decir, se confirmó que el paciente tenía nefropatía por oxalatos. Ahora, no quiero decir que cada vez que uno encuentre los cilindros con cristales de oxalato de calcio significa que el paciente tiene nefropatía por oxalato de calcio. No es así, pero si existe la sospecha clínica, es importante confirmarlo con una biopsia renal. Y acá vemos un cilindro con cristal de oxalato de calcio en la imagen superior izquierda a campo brillante, la imagen superior derecha con luz polarizada, la imagen inferior derecha con campo de fase, lo cual es contraste de fase, perdón, lo cual nos permite ver la matriz del cilindro y finalmente el campo oscuro para una foto de que resalte los cristales. Los cristales de leucina también se encuentran dentro de cilindros en pacientes con enfermedad hepática. Ven acá un ejemplo al lado izquierdo, un cilindro granular con tinción de bilirrubina con muchos cristales de leucina dentro del cilindro. Y en la parte inferior, en las imágenes derechas, el mismo cilindro visualizado en campo brillante. En la parte superior derecha, un cilindro visualizado con iluminación oblicua, es decir, uno mueve el condensador en el punto medio entre campo brillante y campo oscuro y genera esa visión de apariencia tridimensional que a mí me gusta mucho para tomar buenas fotos, pero no es imprescindible, obviamente, clínicamente. La misma imagen en luz polarizada y en contraste de fase. Estamos acabando ya. El caso 3 es un paciente de 63 años que ingresa por debilidad de anemia severa. El paciente tiene hipertensión, creatinina basal de 1.1. Ahí están sus medicamentos para la presión arterial. Llega con una presión de 146/60, edema de miembros inferiores. Examen laboratorio, creatinina de 6.8. Es decir, este paciente tiene falla renal aguda significativa. Se le hace una electroforesis de proteínas séricas y le encuentra un pico monoclonal kappa. Evidentemente sospecha de un problema neoplásico. El examen de orina muestra glucosa positivo, pero nada más significativo. Y el sedimento urinario muestra este cilindro. Un cilindro de apariencia seria, tiene la característica birefringencia de los cilindros serios, pero vean el aspecto irregular, los bordes puntiagudos, ovalados, no es la forma característica de un cilindro serio. En este paciente se hizo la sospecha de que podría ser un cilindro de cadenas ligeras. Como este paciente tiene producción anormal de cadenas ligeras tipo kappa por tener cáncer de mieloma, podría ser un cilindro así. Entonces, ¿qué hacemos? Compartimos imágenes con otros expertos, y eso es algo que les recomiendo, usar plataformas donde ustedes compartir sus hallazgos
y obtener información de otras personas. Este mismo cilindro lo vemos en la parte izquierda, del lado derecho un cilindro también de estas características evaluado en campo oscuro, donde ofrece esa imagen muy brillante. Acá tenemos otro paciente de mieloma múltiple con un cilindro muy largo, como ven ahí a 10X, y cuando uno mira ese cilindro a 1000X puede aparecer una estructura muy característica, irregular, globular, realmente algo que simplemente es atípico y llamativo en este paciente con mieloma múltiple. Acá tenemos otro caso nuevamente de estos cilindros tipos serios, irregulares, con o sin tinción de SM, como ven aquí en estas dos imágenes. ¿Qué se ha reportado en este campo? Tenemos aquí el reporte del doctor Mark Peracela en la Universidad de Yale en Estados Unidos, el caso de un paciente que encontró esos cilindros de una apariencia muy similar a la nuestra, y el paciente también tuvo biopsia confirmada de mieloma múltiple en este caso. Entonces se hizo una sospecha clínica muy fuerte y compatible con nuestro caso. Y he encontrado este reporte de nuestra presentadora Fiorella Anguileri en colaboración con el doctor Huidobro, que también presentó ayer. Es la primera vez que pongo una banderita de Chile en mis slides, muy contento. Y vemos aquí que este reporte tiene el mérito de que fue demostrado con fluorescencia con anticuerpos contra cadenas lambda. Como ven en la parte izquierda, kappa negativo, positivo para lambda, demostrando el aspecto monoclonal en esta muestra urinaria. La imagen superior que nos compartió el doctor Huidobro y sus colaboradores es en contraste de fase. Entonces tenemos imágenes de todos los tipos, y este es un cilindro de alta sospecha de cadenas ligeras. Par reportes más, este es de Japón, un paciente, como ven ahí, en campo brillante, sin tinción. El cilindro superior es de cadenas ligeras, el inferior es simplemente granuloso. Es decir, existe un patrón ya repetitivo, se ha publicado en Sudamérica, se ha publicado en Estados Unidos, se publica en Japón. Eso siempre le da una confianza en la que estamos hablando en frente de algo real. Y este último reporte de Austria, Europa también nos acompaña, en este caso, el doctor Reiter hizo un reporte de 18 pacientes que tenían ya el diagnóstico de mieloma múltiple y se les hizo un examen proteómico y un estudio de inmunofluorescencia donde se demostró que estos cilindros urinarios expresan estas proteínas de cadena ligera. Entonces me parece que la historia está un poco más completa definitivamente que los cilindros fibrinosos, y les recomiendo que pongan atención a estos cilindros de cadenas ligeras. Finalmente, el otro cilindro inusual que les quiero compartir son estos que llamamos pseudocilindros bacterianos. ¿Y por qué los llamamos pseudocilindros? Porque en estos casos uno no tiene la certeza de que existe una matriz del cilindro, ¿no? Esa matriz de uromodulina o de fibrina o seria no la vemos. Lo que vemos es una estructura cilíndrica rectangular que con una revisa a 1000X puede ver esta característica que parece un huello digital, y ese aspecto de huello digital son bacterias. Entonces esto es un pseudocilindro bacteriano, y al adoptar esa morfología cilíndrica uno puede concluir que estamos en una cantidad de bacterias que provienen de los túbulos, no de la vejiga. Es decir, uno puede acelerar el diagnóstico de pielonefritis comparado con una cistitis, por ejemplo. Estos cilindros, pseudocilindros bacterianos en campo oscuro, brillan mucho. Eso no tienen ese aspecto medio gris que llama la atención. Les recomiendo también utilizar campo oscuro para estos bacterianos. Acá vemos otro ejemplo de una aglomeración de leucocitos con bacterias. Ven ahí a 1000X como claramente parece una huella digital. Esa es la ventaja de utilizar 1000X en estos cilindros pseudobacterianos. Es importante que no se reporten como cilindros leucocitarios, porque si los reportan como cilindros leucocitarios, el médico tratante va a pensar que se trata de una glomerulonefritis o una nefritis intersticial aguda, y en realidad no es así. Se trata simplemente de bacterias agregadas. Ven, por ejemplo, la imagen inferior a contraste de fase. Uno cualquiera podría equivocarse y pensar que es un cilindro leucocitario. Y la imagen superior y derecha, nuevamente en campo oscuro, cómo resaltan las bacterias y se ven muy visibles en tono gris. Y bueno, esta tal vez la mejor imagen que puedo compartir
claramente bacterias agregadas con células en un paciente con pielonefritis, que eran estos pseudocilindros bacterianos. Un ejemplo más, en este caso con la tinción de Prescott-Brody, vemos ahí los leucocitos en azul y las bacterias no adoptan el color azul, adoptan este color medio fucsia o rosado. Otro ejemplo más de los mismos casos. En la literatura no existe mucho, encontré este reporte en un portal web donde compartieron estas imágenes. Lamentablemente no es una calidad óptima de imágenes, pero los reportan como cilindros bacterianos o que son compatibles con lo que les he demostrado el día de hoy. También es un tema en el cual necesitamos más literatura. Vamos a continuar acumulando otros casos para poder hacer un reporte con correlación clínica. En resumen, los cilindros inusuales que he presentado el día de hoy, comenzamos con el cilindro vacuolar, glomerulopatía proteinúrica avanzada, mejor evaluado en campo brillante y contraste, también se puede ver en contraste de fase. Esperemos que este libro pueda ser incluido, este cilindro pueda poder incluido en los siguientes libros de texto del sedimento urinario. El siguiente cilindro es el cilindro fibrinoso, en el cual me parece que aún tenemos que aprender mucho más. Son simplemente reportes anecdóticos en este momento, pero parece ser asociado a glomerulonefritis crescéntica, necrotizante o severa. Campo brillante y campo oscuro nos ayuda a visualizarlo. Cilindros con cristales, he demostrado lo de ciprofloxacina, de oxalato de calcio. Obviamente para eso la luz polarizada es fundamental, aunque el campo oscuro nos puede ayudar también. Cilindros de cadenas ligeras, en mieloma múltiple. Generalmente existe un contexto clínico, pero si ustedes encuentran un cilindro de este aspecto, recomiendo que revisen la data clínica de estos pacientes y lo mencionen en su reporte. Y finalmente el pseudocilindro bacteriano asociado a infección del tracto urinario. Muchas gracias y espero poder escuchar las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Vélez. Excelente presentación, como siempre. ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna duda? Buenas tardes, doctor. Excelente ponencia, felicidades. ¿Qué tiempo, o sea, los cilindros bacterianos, la infección está ya en los glomérulos, ¿existe posibilidad de tratamiento? ¿Tienen remisión de la enfermedad? Sí. Los casos que he presentado el día de hoy son casos en los cuales se instituyó tratamiento antibiótico y los pacientes se recuperaron de la infección bacteriana. Son solamente 4 o 5 casos que he compartido. Ahora, es importante aclarar que la presencia de estos pseudocilindros bacterianos confirman que la infección está en el riñón, es pielonefritis, en el espacio túbulo intersticial. No necesariamente nos indican que está en el glomérulo, ¿ok? Nos indica que está en el espacio túbulo intersticial, es decir, una pielonefritis, pero no tenemos el día de hoy una información que diga, por ejemplo, que estamos ante pielonefritis más severas. No. A pesar de ser más impresionante la imagen, no tenemos ninguna información para determinar que refleja una pielonefritis más severa. Y los casos que hemos tenido han sido tratados con antibióticos en forma satisfactoria. Sí, señor. Very beautiful, interesting presentation. Can you translate in Spanish? Yes. For me? So I have some questions. The first is, since the hypothesis that vacuolar casts are associated with damaged tubular cells, do we have the evidence that in the sediments of the same patients there is, for instance, a high number of renal tubular epithelial cells, just to try if there is a correlation between these casts and epithelial casts? First question. Yes. El doctor Fogassi me hace una pregunta muy buena. Como la hipótesis es que los cilindros vacuolares tengan procedencia de células tubulares renales que han desarrollado estrés osmótico y o vacuolas, me pregunta si es que en esos sedimentos hemos notado una cantidad alta de células tubulares epiteliales en la misma muestra que podrían apoyar esa hipótesis. No lo hemos cuantificado,
pero tenemos las muestras, tenemos todas las imágenes, podemos revisarlas, me parece, es una excelente idea. En nuestro reporte que publicamos, lo que sí reportamos es la presencia de otros cilindros. Es decir, es muy inusual que el bacolares sea aislado. Ningún caso. En todos los casos que encontramos bacolares, encontramos granulosos, encontramos serios, encontramos leucocitarios, eritrocitarios, probablemente también en cilindros de células tubulares y epiteliales renales, ¿no? Cilindros de células epiteliales renales sí coexisten con los bacolares, lo cual indica que probablemente también células epiteliales renales. Exacto. I think that at this point that it might be a good idea to launch a prospective international study for each one who has the possibility to observe this cast should give a very standardized examination of the sediment in which he says what other cells, how many cast, which type of cast, Correct. numbers, Yeah. in order that, but she's just No. an Italian. Excelente. El doctor Fogasi está sugiriendo hacer un proyecto prospectivo y bueno, acá tenemos una cantidad muy alta de laboratorios en los cuales podamos captar data de la captación de cilindros en forma sistemática y cuantificar qué otros cilindros se encuentran en forma paralela y qué tipo de células, porque nosotros reportamos en nuestro manuscrito en la revista Kidney 360 los cilindros que encontramos, pero no reportamos las células. Y eso es algo que podríamos ampliar a futuro en una forma colaborativa. Yes. And the second question is, the 9 cases you have of crystals associated with ciprofloxacin, have you performed the spectroscopy for all cases? This is a limitation. Yes. Sí, la pregunta del doctor Fogasi si es que he demostrado con espectroscopía confirmar que esos cilindros eran de ciprofloxacina, la respuesta es no, pero tengo 2 muestras, en mi laboratorio tengo 2 muestras que las voy a someter a análisis de espectrometría de masa, mass spectrometry. That's the plan. Okay. Yeah. And the third question is the fibrinous cast. I think that it could be very simple to identify if it is fibrin or not with the transmission electron microscopy of urine sediment. It's very easy to be done. And the second possibility is to perform an immunofluorescence examination of the sediment. It's not very difficult. It's a very simple technique. We use this in myeloma. In el reporte, kidneys, sí. yes, in American Sí. Journal. Sí. With fibrin antigen and antiserum to demonstrate that if it is or not a fibrin. We have attempted to do antibody staining of casts, but the limitation that we have faced is the cast and the sample urine sediment is a sample that's 30, 50 microns in thickness, correct? So the antibody is going to be coating the outside of this cast. If you're trying to detect proteins inside the cast, we're trying to develop an assay in which we cut like you cut tissue, and that's what we're trying to do. Pero we can try the technique, It can yes. be done. Okay. El doctor Fogasi me pregunta si hemos demostrado la presencia de fibrina y que es algo que se puede hacer fácilmente de 2 modalidades. Número 1, sugiere hacer microscopía de transmisión electrónica, que tiene una especificidad mucho más alta. Se le puede añadir glutaraldehído a la muestra, es hacer microscopía electrónica, lo podemos hacer. O también lo que hicieron ellos en su reporte de mieloma con el doctor Huidobro y Angileri, donde hicieron tinción de anticuerpos a toda la muestra de orina. Y que yo le comentaba a él que cuando uno hace tinción con anticuerpos en una muestra de orina, estamos hablando de una muestra de un grosor de más o menos 40, 50 micras, 10 veces más gruesa que, por ejemplo, una lámina de tejido en el cual uno corta con un micrótomo de 4 o 5 micras, ¿correcto? Entonces nosotros no hemos tenido éxito con los ensayos que hemos hecho. Me parece que uno está tomando solamente el anticuerpo en la parte de afuera del cilindro y no dentro, ¿no? Entonces son técnicas que estamos trabajándola y espero en la próxima oportunidad tener datos, pero por ahora no lo tenemos. Sí.
Doctor, buenas tardes. Su presentación se la agradecemos, muy interesante. Mi duda es, usted habló de los cilindros de cadena liviana asociados solo al mieloma múltiple. ¿Hay reportes de otras patologías asociadas en los cuales pudieran aparecer? Todos los casos que hemos encontrado y que han sido publicados han sido en pacientes que tengan una producción monoclonal de cadena ligera o una neoplásica, ¿no? Ya sea mieloma múltiple con predominancia de kappa o de lambda, o en pacientes que tengan simplemente lo que se llama como nefropatía de cadenas ligeras, es decir, no tienen el diagnóstico oncológico de mieloma porque no tienen el porcentaje de células plasmáticas en la médula ósea, etcétera. Es una cuestión más técnica, oncológica. Pero en todos los casos es una producción anormal, excesiva de cadenas ligeras, por ende eso es sinónimo de una producción neoplásica, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor. Vamos con una pregunta más. ¿Alguien tiene alguna otra duda, inquietud? Vamos a aquel. Algo más sencillo, ¿no? Porque hay que suponer que aquí hay laboratorios de todo nivel, ¿ah? Hay laboratorios rurales, qué sé yo. Antiguamente se hacía una prueba que se llamaba la proteinuria de Vance-Jones. Se asoció a esta prueba, esta aparición de cadenas lambda. Claro, nosotros ya no hacemos ese test de Vance-Jones, pero hacemos relación proteína-creatinina, y en todos estos casos existía una detección de proteinuria, en algunos casos con una tira reactiva negativa para albúmina, ¿no? Significa que la proteína que esto está midiendo son globulinas o cadenas ligeras y no es albúmina. Eso confirmó la sospecha clínica de mieloma. Yo les digo que en la gran mayoría de esos casos, el diagnóstico de mieloma era evidente por otras razones, porque ya existía una electroforesis sérica, ya existía el diagnóstico previo, o existía esta discrepancia entre la proteinuria y la albuminuria en la tira reactiva, entonces uno ya tenía sospecha. Pero es importante reconocer que si uno encuentra este cilindro, reconocer qué cosa es para no tener una interpretación errónea que se trata de algo más. Ahora, podría ser en una situación en que uno encuentre ese cilindro y sea la primera indicación de que se trata de un paciente con mieloma múltiple, ¿no? Entonces es importante familiarizar con esa morfología característica. Sí, sí. En sedimentos, los hay. Los reviso y después los dejo un rato, los vuelvo a revisar y efectivamente corresponden a la morfología como tal. Pero la proteína sigue siendo negativa. Sigue siendo negativa y sigue siendo negativa. E incluso la mando a química y está negativa, pero tiene cilindro. No sé, no hemos encontrado un caso así, sería interesante. Lo que podríamos decir es que los cilindros serios pueden ser confundidos con los cilindros de cadena ligera. Tiene una apariencia relativamente similar, no es una distinción, digamos, tan sencilla. Podría haberse referido a un caso con cilindros serios, más no de cadenas ligeras, ¿no? Porque tiene una apariencia relativamente similar, ¿no? Muchas gracias, doctor. Un segundito, químico. Por aquí nos mandan una pregunta interesante en la parte del Zoom. Sí. Y bueno, le voy a pasar aquí está. Dice, ¿cómo se observan los cilindros fibrinosos con tinción de Gram? ¿Tiene algún dato? No usamos tinción de Gram. Gram no. Las tinciones que tenemos es de SM o Sternheimer-Malvin-Stein y la de Prescott-Brody que les he mostrado. No tenemos experiencia con ninguna otra tinción, lamentablemente. Doctor, otra. Sí. Bueno, ¿qué opinión tienen? En México nos recomendaron, precisamente porque los médicos de primera atención no van a reconocer o no tienen idea de qué es un cilindro vacuolar. Un nefrólogo sí. Sí. Pero si yo le informo a un médico general un cilindro vacuolar, no va a saber ni de qué se trata. Entonces, allá en México nos
recomendaron reportarlo como cilindros granulosos. No, ¿Qué no. opinión tiene de eso? No comparto esa opinión. Yo lo que lo sugiero es lo siguiente. Usted reporte cilindro de apariencia vacular y ponga la referencia con su reporte. De tal manera que el médico tratante pueda buscar esa referencia. Eso, por ejemplo, nosotros cuando revisamos una biopsia, el patólogo manda al nefrólogo una biopsia renal y nos dice, por ejemplo, esta tensión de NAJ6 es compatible con glomerulonefritis fibrilar, que es un diagnóstico inusual, y nos pone la citación, la referencia, porque hay nefrólogos de práctica privada que no están al tanto de la literatura, el nefrólogo puede leer la citación. Usted puede hacer lo mismo, usted puede educar al médico poniendo su diagnóstico y la referencia. Sí, señor. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, vamos a despedir al doctor con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Nuevamente le otorgo la constancia correspondiente a esta charla.